¿Te has dado cuenta de que aprender español cuando hablas francés puede ser un reto divertido pero complicado? Muchos francófonos cometen errores típicos que, una vez identificados, pueden solucionarse rápidamente, llevando tu español a otro nivel. Uno de los problemas más comunes está en las conjugaciones. Aunque el español y el francés comparten raíces latinas, el uso de ciertos tiempos verbales es muy diferente. Por ejemplo, el subjuntivo es mucho más frecuente en español, generando confusión cuando intentas expresar deseos o emociones. Frases simples como espero que vengas pronto requieren atención especial. Además, diferenciar entre ser y estar es clave, porque mientras en francés ambos significan être, en español cada uno expresa situaciones muy distintas. Pero las trampas no se quedan ahí. Existen los famosos falsos amigos, palabras muy parecidas en ambos idiomas, pero con significados completamente diferentes. Por ejemplo, embarazada en español no significa avergonzada, embarrassée, sino estar esperando un bebé. Imagínate el malentendido en una conversación. Por eso es fundamental conocer estos detalles, para evitar situaciones incómodas y comunicarte con confianza. ¿Y qué decir de la pronunciación? Otro aspecto crítico. Francófonos suelen tener dificultades con sonidos específicos del español, como la vibrante RR en perro o diferenciar claramente entre B y V. Mejorar tu pronunciación puede ser tan sencillo como imitar sonidos, grabarte o practicar en voz alta con regularidad. La clave es escuchar con atención, identificar qué sonidos se te resisten más y practicarlos hasta dominarlos con naturalidad. Hoy hemos visto cómo pequeños detalles en conjugaciones, falsos amigos y pronunciación marcan una gran diferencia en tu dominio del español. En resumen, recuerda siempre prestar atención a esas diferencias clave en los tiempos verbales, estar alerta a palabras engañosas y practicar constantemente la pronunciación. Ahora piensa, ¿qué error de estos cometes tú con más frecuencia cuando hablas español? Te invito a compartirlo en los comentarios para ayudarte a mejorar. Y recuerda que en la descripción del vídeo tienes un enlace a un artículo completo que te ayudará a profundizar aún más. Hasta pronto y sigue disfrutando del placer de aprender español.